Historia comparada de las Américas, páginas 685 a 696. Introducción. Entre los grandes países del continente americano, Canadá es un caso excepcional en lo que respecta a la independencia. En efecto, Canadá nunca declaró su independencia de las dos sucesivas potencias coloniales que la controlaron, Francia y Gran Bretaña. Antes bien, y aún hasta nuestros días, la mayoría de los canadienses asume la herencia ya sea francesa o británica, y la intensa huella que dejaron en las instituciones del país como algo normal y hasta motivo de orgullo. La efigie de la reina Isabel XI todavía aparece en todas las monedas y en algunos billetes de circulación legal, aún se celebra con un día feriado el cumpleaños de la reina Victoria. Las empresas públicas, compañías paraestatales, se llaman empresas de la corona, los fiscales de la corona son la parte que demanda en los delitos que se persiguen de oficio. La máxima autoridad formal del país es la gobernadora general Michaëlle Jean, jefe de Estado de Canadá y representante de la reina Isabel. En fin, en el preámbulo de la Constitución de 1867, aún vigente, se lee que Canadá reitera su fidelidad a la corona del Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Qué le pasó a Canadá? ¿Cómo es posible que en ese país parecen haber pasado de noche las grandes corrientes transformadoras de la Ilustración, el liberalismo, el republicanismo, tan decisivas en la historia del resto de América? ¿Cómo pueden los canadienses tolerar, en pleno siglo XXI, tener una reina? ¿Es Canadá una democracia o no? Últimamente, ¿es un país independiente o no? Para responder estas preguntas será necesario revisar un poco de historia y definir algunos conceptos políticos clave. Mi objetivo, al finalizar estas explicaciones, es convencer al lector de que, a pesar de esas anomalías y anacronismos, Canadá se ha convertido efectivamente en una democracia y en un país plenamente independiente. Es más, en casos extremos, las particularidades del sistema canadiense pueden actuar como salvaguardas de la estabilidad. Si bien Canadá enfrenta ciertos dilemas para preservar la calidad de su democracia. El origen de las instituciones políticas de Canadá. En términos generales, Canadá es un país conservador en el sentido más estricto del término. A lo largo de su historia, sucesivas generaciones de canadienses han preferido mantener la continuidad consuetudinaria y jurídica con las instituciones heredadas de Gran Bretaña, lo cual significa que principios legales y políticos originados desde hace siglos en la metrópoli forman parte del corpus jurídico y de las prácticas políticas aceptables en Canadá. La doctrina conservadora inglesa es una tradición ideológica fuertemente cargada con nociones aristocráticas premodernas, articulada desde el siglo SV por connotados autores y políticos como Edmund Burke y Benjamin Disraeli. Según ellos, las distintas clases y grupos sociales están ligados orgánicamente y tienen responsabilidades mutuas. Según la definición clásica de Burke, el gobierno es una relación cooperativa y mutuamente restrictiva entre gobernantes y gobernados, basada en los principios que señala la tradición, pero capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias que la sociedad tiene que enfrentar. A Burke le gustaba comparar las instituciones políticas de su país con las de Francia, utilizando una casa como metáfora. Mientras que a los británicos, argumentaba, les gusta mantener su casa en buen estado, haciendo las reparaciones necesarias pero preservan su estructura, los franceses prefieren tirar totalmente su casa y volverla a construir cada vez que un arreglo es necesario. En suma, el conservadurismo británico prefiere la evolución, la adaptación constante, gradual y milimétrica a realidades cambiantes, a la revolución o gran transformación desde la raíz, para replantear la relación entre las instituciones y la realidad social. El conservadurismo es un rasgo congénito de Canadá y de sus instituciones políticas. Castro Rea, 1999. 53-76, porque las bases del Estado canadiense fueron sentadas por una parte por los llamados colonos de origen británico que se mantuvieron fieles a la corona luego de la independencia de Estados Unidos, y por otra por los habitantes de la Nueva Francia que, a causa de la solamente en una instancia en la historia de Canadá se produjo un intento de revolucionar las instituciones mediante insurrecciones populares.
Durante 1837 y 1838, sendas rebeliones en lo que hoy son las provincias canadienses de Ontario y Quebec demandaron la ruptura del orden monárquico y la creación de estados independientes. Las rebeliones fueron reprimidas y no tuvieron continuidad, aunque sus demandas prefiguraron el llamado gobierno responsable, o sea, el poder ejecutivo sujeto a la confianza del Parlamento. Conquista británica en 1759, nunca fueron gobernados por la Francia republicana y mantuvieron por lo tanto vivas las instituciones del ancien régimen. Ambos grupos, y en particular sus respectivas élites, estaban orientados hacia la conservación de las instituciones reales, al mantenimiento de la tradición por encima de la innovación, a la continuidad más que al cambio, rechazando al jacobinismo y republicanismo de Estados Unidos y, por extensión, a todo lo que proviniera de ese país, aunado con la fidelidad al lazo imperial y a las tradiciones británicas. Este conservadurismo no tenía sin embargo tintes autocráticos, pues se desarrolló dentro del marco de la democracia parlamentaria al estilo británico, creada en el siglo XV como resultado de la llamada Revolución Gloriosa de 1688. Desde entonces, nunca más el monarca británico gozó de poder absoluto, pues tenía que ejercerlo dentro del Parlamento. Por supuesto, se trataba de una democracia restringida, ya que en la formación de la Cámara de los Comunes podían participar solamente hombres blancos y de religión anglicana, que fueran además propietarios de tierras que les produjeran cierta cantidad de rentas. Había no obstante, desde entonces, una competencia pacífica entre los candidatos a formar parte de esa Cámara. La idea del gobierno que sostiene el conservadurismo británico tradicional reposa en la noción del bien común. Según esta, un buen gobierno debe responder a las necesidades de la comunidad, no a intereses particulares. Los gobernantes, electos, designados o hereditarios, deben actuar guiados por este principio, ligados por la obligación social que les impone su cargo, pero con autonomía de los grupos o intereses particulares que representan. Le entiende en la actualidad, y es radicalmente diferente del conservadurismo que se expresa en Estados Unidos. Los Tories, aunque defienden las libertades individuales, en particular las de las clases privilegiadas, sostienen que la colectividad tiene el derecho de restringirlas si entran en conflicto con el bienestar de la sociedad. De allí que estén a favor de un gobierno fuerte y centralizado, que pueda inmiscuirse en todas las esferas sociales cuando el bien común así lo justifique. Horowitz, 1995. 21:44. La misma Constitución canadiense de 1867 es representativa de esta mentalidad, pues en su artículo 91 otorga al gobierno federal el poder amplio de emitir leyes para la paz, el orden y el buen gobierno de Canadá. Esta noción del Estado es muy diferente de la de los liberales, y diametralmente opuesta a la que tienen los miembros de la nueva derecha contemporánea, individualistas radicales para quienes la fuente de todos los males es la excesiva intervención del Estado en la economía y en la vida de los ciudadanos. Así, la visión Tory del Estado no es tan autoritaria o paternalista como parece. De hecho, cuando los conservadores han ganado el poder han formado gobiernos poco ideologizados, es decir, basados más en principios éticos que en doctrinas políticas, y, aunque suene paradójico, innovadores. Esta manera de definir la acción del Estado como guardián del bien común ha permitido que en Canadá se establezcan medidas como el seguro médico universal, el seguro de desempleo, los pagos compensatorios de provincias más ricas a las más pobres, criterios nacionales de calidad de los servicios públicos, audaces enfoques en política exterior, etc. Políticas puestas en práctica con la anuencia de los conservadores cuando no directamente por ellos. En su énfasis por utilizar el poder del Estado para promover reformas que hagan de Canadá una sociedad más justa, algunos tories van tan lejos que sus propuestas se confunden con las de los socialistas, y no con las de la ultraderecha. Estos son los llamados Tories, que han dejado su huella en la construcción de las instituciones canadienses. Taylor, 1982. Por ejemplo, el primer y más importante programa de asistencia social y de ayuda a los desempleados de la historia de Canadá fue de hecho establecido en 1935 por el gobierno conservador dirigido por Robert B. Bennett. Este programa se convertiría en la base del estado de bienestar canadiense.
La importancia de las instituciones reales. De esta manera, las instituciones canadienses tienen un origen muy antiguo, de hecho más antiguo que el de las repúblicas americanas. El antecedente histórico más importante que las define es la mencionada Revolución Gloriosa de 1688, cuando se creó el modelo parlamentario llamado Westminster, vigente en Gran Bretaña, en Canadá y en numerosos países de herencia británica. Contrariamente a lo que se supone, y contra el uso común del término en español, el Parlamento canadiense no comprende solamente al conjunto de legisladores o representantes populares electos, conocido como la Cámara de los Comunes. Incluye también a un Senado, cuyos miembros son designados, y a la autoridad real, representada en Canadá por la Gobernadora General. Corresponde a estas tres instancias tomar en conjunto las decisiones que afectan a todos los canadienses, en particular la adopción de nuevas leyes. En efecto, toda iniciativa de ley debe proponerse primero en la Cámara de los Comunes, para ser luego ratificada por el Senado y finalmente obtener el consentimiento real antes de convertirse en ley. La lógica del Parlamento, pues, incorpora un equilibrio de fuerzas, checks and balances, pero de una naturaleza muy diferente del que existe en México o en otras repúblicas americanas. Inspirado en una lógica aristotélica premoderna, el Parlamento estilo Westminster incorpora los tres sectores sociales que conforman al Estado: el rey, la nobleza y el pueblo. Si se dejara al rey actuar a su libre albedrío, el Estado se convertiría en una tiranía, la nobleza por sí sola lo convertiría en una aristocracia, mientras que el pueblo omnipotente degeneraría en demagogia. El Parlamento incorpora un mecanismo de interdependencia, de cooperación inducida, de control mutuo que protege la estabilidad, el bien común, y debiera garantizar que las decisiones del Parlamento representen a todos los miembros constitutivos del Estado. Por ello, el Parlamento es la autoridad suprema, no exclusivamente el monarca. Debido a este principio de supremacía parlamentaria, central en el sistema Westminster, es que el sistema se identifica como una monarquía parlamentaria. Por lo anteriormente expuesto, el monarca no tiene poder absoluto, pero por supuesto cuenta con poderes importantes. Más allá de la aprobación final de leyes, y el ejercicio de la representación simbólica del Estado canadiense, la corona cuenta con la llamada prerrogativa real, o conjunto de poderes residuales, no codificados en la ley pero protegidos por la costumbre, que la autorizan a intervenir en cuestiones públicas a su criterio, cuando lo considera necesario. La prerrogativa real comprende las siguientes acciones: a. Formar gobiernos. b. Disolver el Parlamento. Y c. Aconsejar al primer ministro sobre acciones a seguir en cuestiones específicas. El sistema canadiense se basa en buena medida en la costumbre, reglas extralegales llamadas convenciones, y en la autorregula. Las repúblicas americanas, más bien la independencia gradual es resultado de las implicaciones prácticas que cada reforma produce. Estos momentos son a grandes rasgos los siguientes. 1758. Inicio de las asambleas legislativas electas. En ese año, la provincia de Nueva Escocia eligió por primera vez una asamblea, con funciones consultivas para el gobierno colonial. Gradualmente, las asambleas electas en esa y otras colonias británicas adquirieron funciones ejecutivas cada vez más importantes. 1840. Inicio del gobierno responsable. Como resultado de las rebeliones de 1837, 1838, a partir de 1840 los miembros del Ejecutivo son seleccionados entre los diputados electos a la Cámara de los Comunes. Desde entonces se asume que el Ejecutivo debe gozar del apoyo del Legislativo para poder gobernar. Esta medida resultó ser fundamental para el desarrollo de la democracia en Canadá. 1867. Confederación. La adopción de la entonces llamada Acta de la América del Norte Británica, hoy llamada Ley Constitucional de 1867, significó la creación de un gobierno federal con sede en Ottawa para administrar los asuntos internos de Canadá, coordinando la acción de provincias autónomas constitutivas. No es, como análisis superficiales suponen, una declaración de independencia, pero sí es un paso hacia una mayor autonomía de las provincias en su conjunto y hacia el autogobierno en Canadá. 1909. Firma del primer acuerdo internacional.
Como parte del Imperio Británico, hasta principios del siglo XX Canadá no podía ejercer una política exterior autónoma. La situación empezó a cambiar con la firma del Tratado sobre Aguas Fronterizas, Boundary Waters Treaty, que Ottawa concluyó con Washington en 1909 para dividir y coordinar sus respectivas jurisdicciones sobre los Grandes Lagos. El tratado dio origen a la Comisión Conjunta Internacional Estados Unidos-Canadá, US Canada International Joint Commission, aún en operación hoy en día. 1926. Declaración de Balfour. En la conferencia imperial realizada ese año en Londres se definió un nuevo estatus para los dominios imperiales, como Canadá. Se les definió como Autonomous Communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate to another in any aspect of the domestic or external affairs, to united by a common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations. La declaración admitió la creciente independencia política y diplomática de los dominios, acelerada por la decadencia del Imperio Británico después de la Primera Guerra Mundial. Recomendó que los gobernadores generales no fueran también representantes del gobierno británico en los dominios, sino que altos comisionados nombrados por Londres llenaran funciones de embajadores. 1931. Estatuto de Westminster. Como secuela de la Declaración de Balfour, el Imperio Británico decidió reestructurar la administración de sus colonias, otorgándoles mayor autonomía y responsabilidades. La reforma culminó en la adopción de nuevas reglas para la división de responsabilidades entre la metrópoli y las colonias. Las nuevas reglas se formalizaron en el Estatuto de Westminster, mediante el cual el Parlamento británico renunció a toda autoridad legislativa sobre los asuntos de los dominios excepto cuando las leyes propias de los dominios así lo indicaran. 1947. Las cartas credenciales, letters patendi, son el documento mediante el cual el soberano británico delega sus poderes en un gobernador general. A la vez, contienen una serie de instrucciones y recomendaciones que este último debe seguir en el ejercicio de esos poderes. En 1947, el rey Jorge recomendó al gobernador general actuar con mayor libertad que en el pasado, tomando decisiones de manera autónoma sin consultar sistemáticamente a Londres. En otras palabras, era una recomendación de ejercer mayor independencia. Ese año, las cartas credenciales redefinieron el puesto de gobernador general de Canadá en relación con la monarquía y el gobierno, especificando el método de su sucesión y acotando sus poderes. En particular, le otorgaron al gobernador general poderes amplios para nombrar jueces, personal diplomático y ministros del gabinete, así como poderes de convocatoria, prórroga o disolución del Parlamento. Ese mismo año se estableció la ciudadanía canadiense como estado jurídico independiente de la ciudadanía británica. Antes de esa fecha, a todos los canadienses, nacidos en el país o nacionalizados, se les consideraba sujetos británicos residentes en Canadá. Caldwell, 1997. 298. 1952. Nombramiento del primer gobernador general nacido en Canadá, que recayó en Vincent Massey. 1982. Adopción del paquete constitucional que incorpora una fórmula de enmienda de la Constitución canadiense que prescinde por primera vez de la aprobación de Londres. Para que este paquete tuviera fuerza de ley, el Parlamento británico aprobó la llamada Ley sobre Canadá, Canada Act, el 29 de marzo de 1982. Este documento contiene solo 4 puntos. El segundo de ellos reza a la letra. No Act of the Parliament of the United Kingdom passed after the Constitution Act, 1982 comes into force shall extend to Canada as part of its law. Este es el equivalente más próximo a una declaración de independencia de Canadá, aunque, irónicamente fue expedida por el Parlamento británico. Estado actual de las instituciones canadienses. Perspectivas de reforma. Las instituciones políticas canadienses han funcionado razonablemente bien durante siglos, adaptándose como hemos visto a nuevas circunstancias. Empero, esto no quiere decir que estén exentas de problemas. Algunos de ellos que recientemente han plagado a las instituciones canadienses están directamente relacionados con la calidad de la representación democrática. Podemos identificar los siguientes.
a la discrepancia entre porcentaje de voto popular que los partidos políticos obtienen y su representación parlamentaria. Esta diferencia, común en todos los sistemas electorales de mayoría simple que favorecen a los partidos mayoritarios, puede sin embargo alcanzar niveles alarmantes. Por ejemplo, el actual gobierno, dirigido por el Partido Conservador, resultó de las elecciones de octubre de 2008. En ellas los conservadores obtuvieron 37,7% del voto popular. Sin embargo, con apenas poco más de un tercio de los votos válidos obtuvieron 143 escaños, lo cual equivale al 46,4% de la representación parlamentaria. Además, siendo el partido con mayor número de escaños, formaron el ejecutivo que actualmente gobierna a Canadá. Esta discrepancia provoca desaliento entre los votantes de la oposición, particularmente de partidos menores, lo que a su vez contribuye a deslegitimar las instituciones